¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este segundo día del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil en su edición número 13, denominada Volver a los clásicos, diálogos entre el pasado y el presente. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a quienes nos siguen también en las redes. El día de ayer problematizamos en torno a categorías como obra fundacional, obra clásica, canon literario, y también nos sumergimos entre los precursores de la literatura infantil y juvenil de Latinoamérica y el mundo. Nos preguntamos el porqué de la lectura de los clásicos y para empaparnos de todo ello tuvimos a dos grandes invitados como Jorge Eslava y Manuel Peña Muñoz. Hoy es muy grato continuar este diálogo y poder presentarles la mesa número 2, denominada Personajes de ayer y de hoy en la literatura infantil y juvenil contemporánea. En ella me acompañan en esta mesa dos importantes especialistas de la LIG, Adolfo Córdoba e Irina Burgos. Voy a leer brevemente una pequeña semblanza sobre cada invitado. Bueno, Adolfo Córdoba nos acompañó en la conferencia que precede esta mesa, brevemente, periodista, escritor, investigador y mediador de lectura mexicano. Posee el máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido becario en la ONU y en otros institutos internacionales. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a Irina Burgos, docente, especialista y crítica peruana de literatura infantil y juvenil. Estudió educación en la Universidad Nacional de Piura y cuenta con estudios de maestría en literatura infantil y juvenil y animación a la lectura por la Universidad Católica Sede Sapientae. Desde 2005 se dedica exclusivamente al trabajo con la literatura infantil orientada a la apreciación y crítica de este corpus, la educación literaria y la asesoría en planes de lectura. Dirige el blog de apreciación y crítica de literatura infantil en un lugar muy lejano. En la actualidad labora en la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenida, Irina. Vamos a empezar esta conversación, ese diálogo entre ambos invitados, con una primera pregunta. Para ustedes, ¿qué personajes son emblemáticos en la literatura infantil y juvenil? Así, para ustedes específicamente. Cualquiera de los dos puede comenzar. Aparenta ser una pregunta fácil, pero es bastante compleja en la medida de la multitud de personajes que encontramos en la literatura infantil. Y yo sí voy a hablar más sobre literatura infantil porque la juvenil me rebasa realmente. ¿Y por qué digo que es compleja? Aparte de la multitud de los personajes en los que también uno se reconoce, más que identificarse, se reconoce en el momento de la lectura, aunque después haya una mirada objetiva porque hay que apartarse del texto para mirarlo mejor precisamente. Pero sin duda alguna tengo dos personajes que me gustan mucho, me apasionan y que siempre nos devuelven a lecturas profundas y que por supuesto en sus reescrituras encontramos una amplificación que nos devuelve o que nos permite construir sentidos más amplios, profundos, junto con sus significados. Y puesto que el cuento maravilloso o cuento de hadas es mi género preferido de la literatura infantil, Caperucita Roja es el personaje que me fascina. Tengo una fascinación, una fijación, un fetiche con este personaje. Un poco a la manera de Charles Dickens, quien dijo que la primera vez que le contaron Caperucita y se la imaginó, hubiese sido capaz de casarse con ella en ese mismo momento. Y me llama mucho la atención cómo una
niña para tomar las versiones canónicas, cómo una niña ha sido capaz de apoderarse del mundo y que, considerando ello, tomemos también en cuenta y desmontar sobre todo lo que considero unas lecturas engañosas y falaces sobre que son personajes que no tienen agencia en sí mismos, ¿no? Un poco también para ir sentando la línea sobre la que voy a hablar. ¿Y por qué me gusta este personaje? ¿O por qué me gustan estos personajes, ¿no? Bueno, también otro personaje que me gusta muchísimo es la protagonista de La Reina de las Nieves, Gerda. Y hay imágenes tan hermosas de Gerda en la que aparecen sobre todo en esas descripciones, esas imágenes tan típicas en el cuento de Andersen, que las presenta como unos grandes lienzos. Sus imágenes son sumamente pictóricas. ¿Por qué me gustan estos tres personajes? Para no hablar de cada uno en detalle, porque van al mundo o las lanzan al mundo y tienen que enfrentarse a y salen airosas. A veces perdemos de vista que un personaje pues es alguien que hace algo, ¿no? Es un agente, pero que también su construcción y el análisis tiene que ver en las relaciones que entabla con otros personajes y el lugar que ocupa en la trama. Entonces, son personajes que si bien es cierto hay un agresor dentro de estos cuentos, pienso que fundamentalmente se enfrentan al mundo, vencen los obstáculos y crecen. Imagínense, Gretel tuvo que matar para crecer. Y a veces no consideramos eso. Tiene que matar a la bruja, que es la agresora, ¿no? Cumple ese papel, que es una bruja típica. Y aquí voy también con otro personaje que me gusta mucho y que es la bruja, este personaje que ha evolucionado. Y cuando hablo de evolución me refiero a la sofisticación de las técnicas literarias en las reescrituras. Entonces, sí, para mí sofisticación, subversión no tiene que ver con un tema, tiene que ver con la técnica literaria y en el caso de las reescrituras cómo le damos vuelta a diferentes aspectos ¿no? Ya me estoy saliendo, entonces voy a volver, ¿no? Y me gustan por eso, por el arrojo, a pesar de la timidez con que uno las ve al inicio. En el caso de Gerda, por ejemplo, si leemos con mucho detenimiento las imágenes que presenta el narrador en este cuento, es ella sola frente al mundo, es ella tan pequeña como un punto pequeñísimo en el horizonte y el mundo que la rebasa, porque precisamente este relato de La Reina de las Nieves tiene que ver con el ancho mundo. Y así lo dice, bueno, yo no puedo leer en danés, ¿no? Pero en la traducción siempre es reiterativa la frase el ancho mundo, ¿no? Y es una viajera. ¿Y por qué sale ella? Porque tiene que rescatar a Kai. Y aquí también coloca Andersen una cuestión que ahora en este momento, si no conocemos la tradición, asumimos que mujeres que salen a buscar, en este caso, Gerda que sale a buscar a Kai, porque siempre estamos en esa tónica de que es un hombre que busca a una mujer, pero en este caso es ella quien lo busca a él y tiene que enfrentarse a su mayor oponente, que es la Reina de las Nieves. Entonces, estos tres personajes, y que incluso han podido sobrevivir porque son arquetipos. Y en ese sentido, el arquetipo es genérico, no tiene detalles, no está caracterizado, es apsicológico. Y eso permite que precisamente se adapte a diferentes tiempos, a diferentes contextos. El problema es cuando nos quedamos en el estereotipo. Y ese ya es otro asunto, ¿no? Pero, o retornando más que pero, me gustan por eso, ¿no? Porque finalmente ellas salen ganando. Y Caperucita, bueno, igual sale ganando. Irina, solo
allí mencionaste 3 personajes emblemáticos. ¿Podrías hacer el listado de los 3? Escuché más, o me pareció. A ver. Sí, 3. Aunque de hecho tengo más, pero ya. Pero vamos a darle Pipí calzón largas, por ejemplo. Sí. Ay, y qué casualidad que sean mujeres. Recién me doy cuenta que me gustan mucho los personajes femeninos, ¿no? Antes de que profundices también estos personajes, porque hemos ido ya a algunas categorías, como arquetipo también, es lo último que se estuvo mencionando, pero también un poco de reescritura, y lo vamos a conversar también en esta mesa. Quisiera conocer los personajes emblemáticos también de Adolfo. Sí, gracias. Oye, me encanta. ¿Me oyen ahí? Sí. Hola, hola, hola. Ahí, hola. ¿Sí? Ah, ahí está. Me encanta Gerda. A mí también. Pero me voy a hacer esto para poder Ahí está. Oye, me encanta Gerda, me encanta compartir ese espacio con Irina y con Sandy. A Sandy, a quien la conocí en la sala de lectura y en otros espacios aquí, y a Irina, de quien me habían dado muchos referentes sobre su estudio de cuentos de hadas. Somos 2 locos de los cuentos de hadas. Qué bien, gracias por ponernos Cucha y Ronnie aquí. Y efectivamente a mí Gerda me encanta también. O sea, ese cuento de La Reina de las Nieves es de mis cuentos favoritos de la vida. Es como una pequeña novela, de hecho es un cuento muy largo, es como una novela corta. Sí, exacto. Y sí, la mandala. Oye, me leíste la mente. No, esto ya es así como me leíste la mente. Iba a decir, te lo juro, me la leíste. O sea, yo sí creo en eso, yo sí creo. La hija del bandolero o la bandolerita es otro gran personaje femenino ahí. Es extraordinario. Y yo descubrí hasta hace poco que está metido en mi cabeza más de lo que creía, porque por ahí salió en un cuento, en La Noche de la Oída, justo que mencionábamos. Y la bandolerita o la hija del bandolero es un personaje que de alguna manera primero secuestra a Gerda, y la escena esa donde duerme con el cuchillo en la garganta. Oye, estamos como súper 2 groupies de Gerda y de todo eso. Exacto, ahorita vamos a incluir a la audiencia. Es que miren, hay un momento donde Gerda está en su viaje increíble y tal, y de pronto hay unos bandoleros que se la llevan. Y en esos bandoleros hay otra niña que también es un gran arquetipo como de la niña o el niño salvaje, rebelde. El buen salvaje, exacto. Y bueno, le dice a Gerda que, o sea, a Gerda, todos le hacen caso a ella y cuando se van a dormir, duermen juntas en la misma cama, pero para que Gerda no se le escape, duerme con un cuchillo aquí puesto en el cuchillo. Así duerme. Y claro, la pobre Gerda está así de, ¿qué me va a pasar? Pero es un personaje que tiene un cambio radical, o sea, siempre hubo como un poco de complicidad, y al final libera a Gerda y le da un reno para que continúe su viaje. Entonces realmente se crea una como amistad. La imagen de ella en el reno. La imagen de ella en el reno, sí, te la manejo, me encanta. Y sí, ya se fue uno, ¿cierto? Ahí va uno. Sí, la pregunta estaba yo como muy entusiasmado. Claro, a mí Andersen me fascina, me marcó. O sea, podríamos coincidir en Gerda o la hija de los bandoleros, la bandolerita me gusta más. Bueno, es que no sé si seguir en los cuentos de hadas porque me encantan los cuentos de hadas, pero mientras pensaba, anoté aquí a Pascuala Corona, que es una escritora, pero me gusta pensarla como personaje. También, como contó ayer Manuel, ella se puso ese seudónimo inspirada en una de las nanas que le contaba historias. Y entonces me gusta pensar en cómo muchas veces un personaje está construido también con todo lo que es ese escritor o escritora, y los personajes, así como Andersen con Gerda, dan información sobre sus autores y sobre sus lectores y lectoras, la gente que estaba alrededor de ellos, qué estaban pensando, cómo conciben. Entonces creo que me gustaría pensar a Pascuala Corona como un personaje, y también porque tiene muchos cuentos. Quizá yo te podría decir mis favoritos, pero tu pregunta fue emblemática. Entonces quiero pensar en algo que sea emblemático para más de 2 personas, aunque sea como un cuento de Andersen o como los cuentos de Pascuala Corona en general. Entonces yo creo que la pondría a ella, y eran 3, entonces... No necesariamente, pero eso me permite también indagar un poco más acerca de cómo podemos explicar la permanencia de estos personajes. Claro. O al menos qué los caracterizan, que permiten que atraviesen el tiempo. Pues Irina ya dio una clave que igual a mí me interesaría justo seguir escuchándola, eso de que es arquetipo. Y me gustó cómo lo dijo,
como que de alguna forma son como un molde en el que se puede vertir otro soporte, otro contexto. Pensemos que los clásicos es una buena manera de redefinir y de pensar los clásicos como lo decía Irina, como con arquetipos que han pervivido en el tiempo y que de alguna manera permiten que uno pueda adaptar, amplificar, rellenar ahí ese molde, si decimos, de diferentes formas, ¿no? ¿O tú qué piensas? Bueno, tú dijiste eso, entonces supongo que estarás de acuerdo, pero me gustaría escuchar más, pues. Claro, porque además el arquetipo tiene que ver, claro, con la literatura, pero también con los aspectos culturales. Claro. Entonces, el arquetipo de todas maneras tiene que ver con las ideas que tiene una cultura en un determinado momento. Y también no perder de vista que esto tiene mucho que ver con las culturas ágrafas. Entonces se necesitaba en las culturas ágrafas este tipo de personajes que no fuesen complejos, que su simplicidad permita ubicarlos rápidamente en la memoria y memorizar cómo eran estos, junto con el lenguaje formular. Entonces, como todavía tenemos la permanencia de parte de la oralidad, seguimos también con los arquetipos porque precisamente esa simplicidad los ha sembrado a través del tiempo y además la elasticidad de este tipo la elasticidad narrativa permite colocar varios elementos, ¿no? Permite colocar, por ejemplo, justamente Adolfo hablaba, y es una de las grandes estrategias literarias, cambiar el contexto. Cambiar el contexto permite precisamente actualizarlo, por llamarlo de alguna manera, actualizar un cuento. Y en el caso de los arquetipos, estos tienen que ver con el cumplimiento de una función social específica. Es decir, definitivamente no podemos verlos, ¿no? como personas, ¿no? Son planos y al cumplir una función social específica nos permite ubicarlos rápidamente. Por ejemplo, la princesa, que tiene que ver con la nobleza, pero también que tiene que ver con estas características. Eso es arquetípico para la Casa de la Literatura, la Casa de la Literatura peruana. Se puede subir quien sea ese premio. Sí. Entonces representan fundamentalmente valores, virtudes, defectos en una determinada sociedad. Y por supuesto, y es lo que dice Antonio Rodríguez Almodóvar, este tipo de personajes son el reflejo del código oculto de una sociedad. Nosotros, porque estamos sumamente distantes del contexto en que se crearon este tipo de personajes, hemos perdido de vista cierto símbolo, porque ya no estamos en ese tiempo, porque precisamente la escritura distancia y objetiva, y claro, pues la escritura está para fijarlos, para que no se pierdan. Ahora, también puede suceder, por ejemplo, a veces hablamos, por ejemplo, de historias estereotipadas, ¿no? Pero eso tiene que ver, el estereotipo tiene que ver fundamentalmente con las creencias, con las ideas que una sociedad le ha acuñado a un determinado grupo social, ¿no? Porque a veces podemos escuchar, por ejemplo, qué estereotipado que es este relato, y a veces se confunde, ¿no?, el estereotipo con el arquetipo. Y por eso decía, el problema es cuando se queda en el arquetipo, con el estereotipo, perdón, y no y con ese esqueleto, digamos, de características, y no se va más allá. E incluso es una forma de calibrar la calidad literaria en un determinado relato. No sé si podemos hablar de las estrategias que se usan. Lo tenía aquí justo en la punta de la lengua, a raíz de los comentarios de ambos y también de la conferencia que escuchamos hace unos minutos, y era acerca de reescribir, ¿no? Reescribir el cuento, mantener los símbolos, el arquetipo, pero ¿hasta dónde va esa reescritura? ¿Hay límites? ¿Es posible? ¿No?
Ya vamos entrando. Quédense con nosotros para escuchar la respuesta. Entonces, adelante. Sí, es buena pregunta. Como que ahora que escuchaba a Irina y escucho a Sandy, pensé que pareciera algo muy moderno, pero en realidad es algo que se viene haciendo desde la Ilíada y la Odisea, básicamente. Y los mitos griegos sentaron las bases de muchos arquetipos, por ejemplo, que podemos identificar como arquetípicos, que luego se han recontado, se han reescrito de 1000 formas. Entonces, no es una característica de nuestro tiempo. Lo que es tal vez una característica de nuestro tiempo es reconocer el gesto, por ejemplo, que los autores no esconden que están haciendo una reescritura y lo hacen, por ejemplo, autoparódico o metaliterario, y hay una reflexión sobre la intertextualidad, el entretejido de textos, algo que la posmodernidad ha celebrado, que tiene que ver con mirar la huella del poema anterior y ver cómo se interviene, por ejemplo, el arquetipo. Es como si de alguna forma muchas de las escrituras hoy nos mostraran el arquetipo del que hablaba Irina y nos lo dijeran y nos mostraran también cómo juegan con él, porque lleva tanto tiempo reproduciéndose que además para los lectores infantiles en particular y las lectoras infantiles hay un gozo en reconocer de manera subconsciente, dicen algunos, o de manera muy consciente si ya tienen esa experiencia lectora, ese arquetipo. Es Caperucita, pero esta es una Caperucita criolla, ¿no? Como la de Aquiles Nazoa. Y entonces se pueden relajar porque ya conocen la historia, eso les da también un orden al caos de historias. También creo esa es una de las características por las cuales creo que seguimos releyendo y reescribiendo clásicos, porque es un telar común y es riquísimo que en un telar común podamos ver trazas de singularidad, ¿no? Realmente creo que es una de las cosas que como seres humanos más esenciales nos resultan, justo las reescrituras. Yo creo, para responder y demás, o sea, tratar de responder a la pregunta en inquietud de Sandy y seguir conversando con Irina, que o sea, no hay límites, o sea, no voy a poner aquí a limitar a nadie, qué horror, aunque hay mucha gente a la que le gusta hacer eso, como decir, esto se puede, esto no se puede, esto es para niños, esto es para niños. Pero creo que sí podemos reflexionar sobre uno de los aspectos que ya mencionó Irina, que es cuando el arquetipo se llena con estereotipo. Entonces, es Caperucita y hacemos énfasis en las características dulces, suaves, y hacemos estereotípica a la niña con un filtro además machista, y entonces ya se vuelve una lectura y una relectura que tiene muchos problemas ideológicos también. Entonces, más que uno no va a limitar a nadie, pero creo que en todo caso, si nos quedamos con esta idea del límite, mi límite como lector para promover como mediador de lectura una reescritura sería ver críticamente cómo juega con el arquetipo, cómo escapa de los estereotipos y cómo extiende el relato, o sea, sin renunciar a la reescritura en sí, ¿no? No es que va a escribir algo nuevo, sino cómo juega con estos elementos, y mi límite sería entonces más bien la forma más que el fondo en este caso, ¿no? Toda reescritura finalmente es un juego literario, pero así como dice, como menciona Adolfo, yo también voy por esta línea, que el límite en todo caso sería una evaluación crítica, literaria, estética del relato. Por ejemplo, a mí me causa mucha gracia las reescrituras ciertas reescrituras de princesas, en que reniegan de ser princesa, pero quieren seguir siendo princesa. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí, no? Y bueno, se notan las enaguas ideológicas, diría yo, porque finalmente si no quiere ser princesa, si el personaje no quiere ser princesa, porque se quiere abolir, ¿no? Ideológicamente ese personaje, por lo que desde una lectura superficial, por lo que representa o por lo que suponen que representa, entonces, ¿para qué continuar siendo princesas, ¿no? Es un poco contradictorio, diría yo. Y sí, pues hay que evaluarlo de esa manera. Hay historias también reescrituras muy unívocas, la univocidad, lo predecible. Sí, lo estático, ¿no? Claro, y también el hecho de cambiar un estereotipo por otro.
Es decir, que si se quiere hacer una niña o una princesa empoderada, entonces hay que colocarle las características adjudicadas tradicionalmente a lo masculino. Y entonces ahí yo comulgo con Teresa Colomer cuando dice finalmente la niña o el personaje femenino termina siendo un varón de segundo orden. Porque entonces, ¿por qué no probamos, en lugar de hacer esas inversiones tan superficiales que fáciles, ¿no? Tomar un cuento de raíz popular o tomar un cuento maravilloso, tomar un cuento de hadas y ya, cambiar que existe una estrategia literaria que es la inversión de roles, pero que no se hace de manera tan superficial. Me parece que esos son los límites cuando colisiona con lo verosímil, cuando ya no es creíble o cuando se nota la intención ideológica, ¿no? Este conjunto de ideas que sostienen, en todo caso, ese relato y que sostienen la autorreferencialidad de este tipo de relatos, sobre todo, ¿no? Es muy interesante eso que dices de cuando cuando el arquetipo es sustituido con un estereotipo diferente al que sería evidente, porque hay muchos libros con muy buenas intenciones que quieren volver a contar la historia desde una perspectiva, por ejemplo, de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, y esas muchas veces están escritas por personas que no son afrodescendientes, ni pertenecen a un pueblo originario, o no tienen contacto con ellos, o no tienen una relación cercana, o no están haciendo un trabajo de investigación, vínculo afectivo, como quieran, y entonces lo escriben pues desde el estereotipo. Entonces de pronto tenemos una nueva versión del clásico que resulta ser, con sus mejores intenciones, en realidad un despropósito, porque muestra una comunidad que no ha sido mostrada en los libros para niños y jóvenes de una manera estereotípica. Esto pasa, a mí me ha pasado, yo lo he visto con, por ejemplo, cuando escritores radicados, no generalizo, pero pensaría que recuerdo haber visto algunos de ese estilo, escritores radicados, por ejemplo, en España, escriben sobre pueblos originarios latinoamericanos o pueblos afrodescendientes, con muy buenas intenciones y en el mejor de los casos para que los niños y niñas españoles conozcan nuestro mundo. Exacto. Hablando en español, claro. Pero creo que ahí uno puede notar esa distancia. Y ahí sería, como mi límite como mediador sería ver críticamente esos relatos que usan con las mejores intenciones la estrategia de cambiar la perspectiva, de vaciar el contexto, de amplificar, de hacer un collage, pero que realmente no lo hacen por agenda, porque reescribir y contar desde una perspectiva feminista o afrodescendiente o de pueblos originarios o de colonial, muchas personas saben que eso vende y que está de moda, y no todos lo hacen desde un lugar genuino donde ha habido, y hablar de algo genuino es siempre espinoso, pero quiero decir, bueno, ya me expliqué, ¿no? Ya. Muchas gracias, porque se ha hablado de estos límites, o se ha hecho como crítica acerca de ciertos trabajos de reescritura. Pero si hablamos de límites, también me gustaría saber acerca de posibilidades, ¿no? Sí. Posibilidades acerca de no traicionar, digamos, a ese pacto de símbolos, de arquetipos, de complejidad en estos personajes, por ejemplo, los que mencionaron en la primera pregunta. Bueno, Adolfo tiene la mirada como escritor y él trabaja literatura derivada también. Y tenemos la mirada de una crítica literaria. Entonces me gustaría saber si han encontrado técnicas o han identificado técnicas de escritura en donde sí es posible mantener ese pacto. Está buena, Sandy, están buenas, muy buenas tus preguntas, está haciendo pensar. Hay varias, ¿no? Sí. Exacto. Y aquí quiero comentar siempre por un lado me conmueven, y por otro lado disfruto mucho de la capacidad que tienen los artistas de darnos nuevas miradas sobre relatos que han existido desde
existen desde hace muchos siglos, ¿no? Y una de las vías son las propuestas pictóricas de los ilustradores, que me parecen no solo exquisitas, sino que además de una profundidad estética que además nos lleva precisamente a ver cosas de este relato antiguo, a ver ciertos aspectos que si no existiese esa propuesta pictórica no nos lo plantearíamos. Por ejemplo, hace poco leí Caperucita Roja de los hermanos Grimm, pero con la propuesta de ilustración de Francesca Cosanti. Y yo me quedé sumamente patidifusa. ¿Por qué? Porque me excedía incluso. Porque lo que ella hace ahí es mantener intacta la versión de los hermanos Grimm, pero en su propuesta plástica coloca lo que la crítica cultural en la posmodernidad llama cortocircuito, es decir, mostrar a través de la ilustración los mecanismos que usa la ficción para hacer ficción. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esta cuestión metaficcional. En la ilustración te dice lo que tú estás mirando es precisamente una ficción. Entonces ella recurre a un diálogo con René Magritte, con la propuesta de Magritte, por ejemplo, de esta pipa no es una pipa. Y eso es recurrente. Ella, por ejemplo, toma, en este caso de la pipa, las tijeras con las que luego le abren el vientre al lobo y muestra la tijera. Y claro, es una forma de decirnos, esta tijera no es una tijera, es una imagen de la tijera. Por eso es que esta pipa no es una pipa, porque es una imagen de la pipa. Y la coloca, o sea, la escala que maneja para colocar ahí la tijera, pues es enorme, cubre toda la página y nos está revelando la ficción sin... bajo este tipo de mecanismos. No usa la palabra para decírnosla, sino usa otro lenguaje que es el de la ilustración. Además, toma copias literales de fragmentos de aproximadamente 4 cuadros de Magritte para también colocar el discurso de la discusión entre qué es real y qué es fantasía. Y cierra el relato con una ilustración maravillosa, en donde vemos en doble página cómo ya se van todos los personajes porque termina el cuento y ellos están en un papel, es decir, se ve el papel, incluso el papel doblado como un pergamino, en que nos dice, bueno, esto es una representación, ahora termina, ya todos se van, y esto es de papel, ¿no? Y que además el caballo que usa el cazador, o sea, es un caballo de madera, ¿no? O sea, lo presenta como tal, como un caballo de madera que se mimetiza además con la madera de los árboles del bosque. Pero también, por ejemplo, en Caperucita de Roald Dahl operan ciertos mecanismos como, por ejemplo, el cambio de roles, ¿no? Caperucita no es quien es agredida, sino es la agresora prácticamente, o es una cazadora de las bestias que están en el bosque. Y también aquí Roald Dahl usa o incursiona en el humor, que es su estilo, ¿no? Es decir, coloca su estilo en este relato. Hay también una versión de Triunfo Arciniegas, que es una versión exquisita de Caperucita Roja, y donde el lobo es presentado como un héroe romántico. Ahí también hay una inversión de roles, ¿no? Y Caperucita es presentada como una adolescente sumamente desafiante, que roza lo delincuencial, ¿no? Que siempre porta una navaja, que urde una trama para que el lobo se coma a la abuela y ella heredar y quedarse con toda la fortuna. Ahí hay alteraciones en la secuencia, hay cambio de roles.
hay nuevos puntos de vista, porque quien sostiene la narración es el lobo en primera persona, que pareciera que se está defendiendo ante un tribunal. Y además hay una actualización del contexto y también varios sentidos a través de las ilustraciones, que si bien no es un libro álbum y las ilustraciones son muy pocas, son escasas, bastan 2 ilustraciones en ese cuento para que también nos haga volver a mirarlos con otros ojos. Y bueno, en El bosque de Anthony Brown, que ustedes ya lo habrán leído y que es también otra exquisitez. Oye, me encanta quedarnos ¿viste ese de Boca del Lobo? Que está contado todo desde la perspectiva del lobo, que hasta empieza diciendo su nombre y que también es como una historia de amor. Bueno, luego te lo paso, está bueno. Porque me acordé de eso, de cambios de perspectiva, y se ha explorado bastante esto del lobo, pero no siempre funciona. Pero bueno, exacto, no siempre funciona. Y en este caso pensaba yo, y también tratando de responder a Sandy, en que efectivamente una de las estrategias sería, y en línea con lo que dice Irina, es pensar en el lenguaje, en ese cómo, ¿no? En ese cómo está escrito o dibujado, guiado bastante por el asombro, en primer lugar, en este caso, de mí mismo como escritor. O sea, yo fascinado, metido ahí en la página con lo que puede hacer el lenguaje, yo mismo disfrutando que no tengo que preocuparme en muchos casos por el qué, sino por ese cómo, quedarme en el caso como los ilustradores en la paleta de color, en la textura, en la técnica, en el collage, en la mezcla, y me quedo ahí justo en lo visual para pensar en otros ejemplos de libros que hacen esto y compartirlo. Pensaba en La Caperucita Roja de Barja Lavater, que está hecha con puros puntitos, es así, increíble. Esa es un libro que me ha sorprendido mucho, porque son puros, no hay texto, y son puros, está hecho solo con circulitos de color. Y al principio de la página te muestra una especie de leyenda, de clave, para que tú sepas, el circulito rojo es Caperucita, el circulito verde, conjunto de circulitos verdes es bosque, el negro es el lobo, el circulito amarillo es la abuela, el azul, así. Y basta eso y la claridad de su abstracción, que es algo que mencionabas también, como esa capacidad de un texto de sorprenderte justo utilizando los mínimos recursos, ¿no? Y usando el arquetipo. Obviamente es un texto que, si quieres, que puede ser más desafiante para a lo mejor alguien que no esté tan familiarizado con el cuento, pero eso es una cosa que es muy rica de las reescrituras, que si se sostiene en sí misma, si logra entidad artística, aunque no conozcamos el referente original, vamos a vivir una experiencia artística, estética de lectura, y ahí dirían muchos especialistas que para ti va a ser siempre el original, el hipotexto, que podemos decir, ese libro, ese cuento, ese texto al que llegaste primero, y que siempre vas a relacionarlo con esa primera experiencia si es que no es el original, digamos, ¿no? Y eso me hace pensar, yendo también en esta línea, brevemente y así como para generar preguntas, en cuánto me sorprendió la versión de Pinocho de Guillermo del Toro. Ahorita, ¿a ti te gustó o no? Ahorita, porque te encantó. Fíjese, me sorprendió visualmente. Es decir, ahí está otra vez. ¿Qué hacen los escritores, los creadores? Usan el cómo. A mí me sorprendió sobre todo visualmente. Y me gustó, y creo que se sostiene como película. De manera subjetiva, individual, extrañé cosas de Pinocho, como El País de la Jauja, y ya es como... Ahí es como ya la lectura de cada quien. Pero, por ejemplo, en el caso de Pinocho, increíble cómo los escritores, los autores nos sorprenden con ese otro lenguaje, ¿no? Y el visual, que es en el que estamos. Y, por ejemplo, otro, a ver qué pasa aquí, a ver qué opina Irina, le habrá gustado a Irina o no, La Sirenita, la nueva versión de La Sirenita live action. ¿La viste? Ok, bueno, está bien. Ya luego la ves y me cuentas. A mí, yo llegué a La Sirenita de Andersen primero con la película de Disney, que se estrenó más o menos como cuando yo era chiquillo, y me encantó ese mundo. Luego leí el cuento y me voló la cabeza. Sí, ese cuento, híjole. Y a ver, se ha discutido mucho. Ay, no, pero que Disney traiciona. Y tú mencionaste traición, aunque en otro sentido, Sandy.
yo voy a usar traición en un sentido distinto. Esas posturas son muy, en mi juicio, están muy pasadas de moda ya. Decir que traicionó o no al original. Sandy decía si traiciona o no el espíritu del original. Y esa es una variación muy interesante, porque ahí podríamos discutir, cuando eso pasa, uno se siente como defraudado, porque ya dejó de ser juguetona la nueva Matilda que hicieron y se volvió solamente muy políticamente correcta, por ejemplo, cosas así. Pero regresando a esto, yo no creo que la versión de Disney traicione el cuento de Andersen, porque no estaban casados. No hay infidelidad porque no hay matrimonio. Son personas distintas, con vidas, contextos distintos. Entonces, el cuento de Andersen es el cuento de Andersen y la película de Disney es la película de Disney. Y juntas pueden dialogar y uno puede ver cómo se enriquece la experiencia. Brenda Bellorín habla que hay ciertos textos que ya tienen que ser considerados mega narraciones, como Pinocho, los cuentos de Andersen, y no están construidos solo en el original, sino en ese conjunto de narraciones. Y solo, bueno, para cerrar un poco ahí, La Sirenita, la nueva, la de live action, creo que le pasa un poco el ejemplo que traté de dar hace ratito de las mejores intenciones. Se supone que La Sirenita, ya lo verás, está situada en el Caribe, en un Caribe nuestro, y hay una cantidad de estereotipos ahí que es así como para regalar, porque lleva el estereotipo del afrocaribeño, todos, pero, híjole, hay unas escenas que visualmente a mí me pusieron la piel de gallina. O sea, y la música, que es otro elemento que usa el nuevo soporte. Es decir, mucho de las técnicas, y lo decía yo en la charla, tiene que ver con que el adaptador, el reversionador, sepa y domine ese... Ay, ya están apagando la luz, que ahí tan a gusto que estamos. No, estamos bien, ¿verdad? Sí, entonces la música te envuelve en esa película. O sea, yo tuve momentos que realmente estaba yo en el mar. O sea, me pareció fascinante lo que lograban visualmente. Cosa que no pasa, y con eso cierro, por ejemplo, y un ejemplo de límites, la versión que hizo Peter Jackson del Hobbit. El Hobbit es una buena primera novela que escribe muy consciente de que fuera para niños y niñas. Tolkien. Y como Peter Jackson tenía todo el dinero del mundo para hacer la adaptación, pues la dividió en 3. Inventa un romance entre un elfo y un enano, extiende a los personajes, trae a gente que no parecía ahí. Entonces se vuelve casi un pastiche. Y yo creo que el pastiche puede ser una técnica interesante si se mira críticamente, pero el pastiche y muchas actualizaciones corren riesgo, y lo decía Irina también, de no funcionar al tensar demasiado esa línea que sí existe, ese límite que mencionaba Sandy, que puede tener que ver con la verosimilitud en muchos casos, que te la creas y decir que esto no se puede creer, pero que también muchas veces pasa por cuestiones ideológicas y del mercado. Este hombre hizo una versión del Hobbit súper extendida porque querían hacer mucho dinero con una saga de 3 películas en lugar de con una. Bueno, ya, ahí termino mi queja sobre la adaptación del Hobbit que no me gustó. Por más que es increíble regresar a la Tierra Media y todo eso, ¿no? Creo. Gracias. En realidad han salido muchos personajes. He escuchado muchas posibilidades también, creo que lo hemos disfrutado mucho. Aprovechaba también comentarles que se ha hablado de mega narraciones, pero quería dejar en mesa también las constelaciones literarias, que es un poco lo que también hemos trabajado aquí en Casa de la Literatura. Y se ha hablado del personaje de Caperucita. Entonces, en estos 3 días del Congreso ha habido una exposición de constelaciones literarias en nuestra biblioteca Mario Vargas Llosa a propósito de distintas posibilidades y esta constelación de Caperucita Roja y otra constelación de viajeros y migrantes, ¿no? Si no lo vieron, todavía están a tiempo de ir a explorar y conocer con el material en mano de esto que se ha ido construyendo y disertando en la mesa. Hablamos también, surgió controversia, ¿no? Nos adelantamos con la controversia, pero ya para cerrar también quería ir recogiendo sus últimos comentarios sobre estas posibilidades de diálogo entre el ayer y el hoy, solo para cerrar eso.
antes de, también quiero referirme así un poquito a Pinocho de Guillermo del Toro. A mí me fascina cómo está construido Pinocho. O sea, se notan los ojos de la madera, la textura de la madera, o sea, es defectuoso como es el personaje, ¿no? O sea, su forma es así. Y también rescato otros dos elementos, la exploración de la paternidad. Perdemos de vista que Geppetto es un padre soltero. Y es un hombre que anhela tener un hijo. Y que, por cierto, no vemos, no exploramos mucho la cuestión de la paternidad en la literatura infantil, o no se explora mucho. Y por otro lado, la ingenuidad que trastoca el autoritarismo, ¿no? Pinocho, que es tan vivaz, pero no deja de tener esas características infantiles y que se burla, ¿no? Que se burla del fascista en este caso. Y que además la ingenuidad que trastoca las convenciones, que desafía la autoridad, también es uno de los elementos muy usados. Por ejemplo, en un oso llamado Paddington también. Paddington, con su ingenuidad, quiebra las convenciones sociales de los londinenses, ¿no? En la primera mitad del siglo XX. Y justamente abordando también las reescrituras, que precisamente una reescritura, diría yo, es aglutinante, ¿no? Convoca al pasado y para sentarnos en el presente. Y es muy curioso esto, tanto en términos literarios como en términos históricos, porque tal como dijo Adolfo, es verdad, cuando es de calidad, no tienes que conocer el hipotexto, no tienes que conocer la versión antigua en la que se funda la reescritura. Sin embargo, conocerla nos da la posibilidad de amplificar y de tener una mirada literaria más amplia. Por eso es que es tan importante llevar a la par la lectura de los clásicos con las reescrituras contemporáneas. Porque nos da esa posibilidad, y nos da también esa posibilidad de entender con mayor profundidad, y por supuesto y que en este caso la reescritura por un lado, estabiliza lo que ya está sentado porque lo reconocemos, ¿no? Y sentimos, o en el caso en la recepción, estabiliza lo que ya conocemos, ¿no? Es una posibilidad de cerciorar el conocimiento literario, pero por otro lado también es desestabilizadora. Yo pienso que hay una tensión ahí entre estabilización, desestabilización, y es un vaivén. Y ¿qué más quería decir? No sé si respondí a tu pregunta, Sandy. Sí, estamos bastante bien. Entonces, bueno, eso. Gracias, Irina. Me gusta esta palabra que usó Irina de aglutinante, porque me lleva a un lugar de juego. Y creo que por eso, al final, mucho lo que estaba diciendo Irina ahora tenía que ver con este diálogo entre el clásico y las reescrituras. Es una postura bastante lúdica para los niños y niñas. Es divertido hacerlo. O sea, como que es divertido y es gozoso, no solo desde el punto de vista del creador o creadora, sino, como decía yo hace rato, del lector. Entonces, de alguna forma, creo que algo que pasa con las reescrituras, y que también me gustó que regresaras a Pinocho, a esa ingenuidad, que en su ingenuidad es muy potente y que es capaz de atravesar al opresor, al que lo quiere dominar históricamente, culturalmente. Las reescrituras en esta materia subversiva que pueden tener y lúdica, le dan a los niños y niñas un juego cómplice frente a esta historia de adultos que han escrito ciertos libros para ellos y ellas y que no siempre les hablan. Entonces yo creo que también las reescrituras son una oportunidad de los niños y niñas de mirarse en un reflejo más amplio, de respirar más aire, de saber que no solo hay una versión de la realidad y de saber que el poder, incluso una dictadura, es posible atravesarlo con un nuevo comienzo, ¿no? Por ejemplo, una continuación. Creo que ese poder que le da a niños y niñas es
lo que a mí más me conmueve y lo que más me entusiasma de que estemos reunidos conversando alrededor de relecturas de clásicos infantiles y juveniles, esa posibilidad para ellos y ellas. Muy bien, muchísimas gracias por compartir todos estos saberes, estas reflexiones, este diálogo. Probablemente nos vayamos con muchas más preguntas. Hoy día hemos intentado resolver algunos temas, pero esto va a seguir, esta búsqueda constante, este diálogo, estos encuentros. He hecho una pequeña selección de palabras, un collage de palabras que han ido surgiendo en esta conversación. Complejidad, reconocimiento, personajes, agencia, mundo, sofisticación, crecer, vencer, virtudes, defectos, arquetipo, clásicos, molde, ideas, elasticidad, reconocer, orden, telar, estereotipo, evaluación, juego, límite, perspectiva, cortocircuito, lenguaje, asombro, texto, original, aglutinante, diversión. Gerda, Gerda, Gerda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.